compañeras y compañeros trabajadores, verdadero motor del país. Hoy nos convoca algo más que la lucha, las reivindicaciones y los derechos. Hoy nos convoca la historia y el porvenir de esta sociedad. Los compañeros del frigorífico de Tararira se han embarcado en una extensa ocupación pidiendo a gritos el honorable derecho a trabajar y el reconocimiento de convenios firmados. Luego de una lucha de varios días han logrado felizmente alguna solución y lo celebramos. Desde el conjunto de los docentes sindicalizados les decimos: arriba compañeros, solo viven los que luchan. La educación pública, la educación de los hijos de los trabajadores también lucha. Lucha por no desaparecer en manos de una cruel privatización. En el Uruguay del siglo XXI se destina solo el 4,5% del PBI para la educación, desconociendo que detrás de esta se mueven directamente 1 millón de personas. 1 millón de personas que son 1/3 de la población del país. Tal vez algunos piensen que eso es mucho, pero en América Latina solo Paraguay le destina a la tarea educativa menos dinero que Uruguay. En América Latina solo Uruguay impone a su educación pública un impuesto de aportes patronales que no se le cobra a la educación privada. En América Latina, el único país que obliga a sus docentes a trabajar más de 40 horas semanales para sobrevivir es nuestro querido Uruguay. Desde el gobierno se habla del crecimiento económico del país, pero ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el crecimiento del PBI? ¿En qué sectores se ve? Claramente el crecimiento se evidencia en el sector privado, donde se promueve el enriquecimiento de unos pocos por el esfuerzo de otros muchos. La educación pública también ha crecido, sí compañeros, ha crecido y mucho en deficiencias, en grupos superpoblados, en planes y programas impuestos sin la participación de los docentes, parches que nada solucionan y que cuestan miles de dólares. Nuestra educación ha crecido en miseria, pero está claro, si se construyen más liceos, entonces habrá que pagarle a más docentes y funcionarios, así las cuentas no cierran. Si se crean más grupos para que los estudiantes puedan aprender en espacios propicios y los docentes podamos atenderlos mejor, entonces habrá que contar con más docentes y así las cuentas no cierran. Si se les paga un poco más a estos docentes para que no tengan que dedicarle 12 horas al día a la tarea y correr de un centro a otro, entonces habrá que contar con otros tantos y así las cuentas no cierran. Para que las cuentas cierren, para que las cuentas de las oscuras arcas del Estado cierren, entonces se prefiere que los hijos de los trabajadores estudien apretados, con docentes explotados, en escuelas, liceos y escuelas técnicas que se mantienen gracias al trabajo de las comisiones de fomento y donde solo importa que aprueben, porque claro, esas cuentas también deben cerrar. Es fundamental que el estudiante apruebe porque las estadísticas mandan. Hemos escuchado con desilusión e indignación a nuestro presidente decir que los maestros trabajamos 4 horas durante 180 días y que si queremos más salario debemos trabajar más. Tendría que preguntarle a los hijos de los docentes cuántas horas dedican sus padres a realizar su trabajo en la casa. Porque todo docente trabaja en su casa, al menos, en promedio, 2 horas diarias que nunca se le han pagado. Trabajamos en negro para planificar, corregir, hacer informes, estudiar, buscar material, etcétera, 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 porque el tiempo que permanecemos con nuestros alumnos no podemos dedicarlo a eso, debemos atenderlos. ¿Hay algún otro trabajador que se lleve trabajo a la casa? No. Solo los docentes quitamos tiempo de nuestras familias para cumplir con nuestra tarea docente, que año a año se ve incrementada. Cabe aclarar además que si bien hay muchos docentes que para tener un salario digno debemos trabajar 2 y 3 turnos en desmedro de la calidad educativa, porque debemos correr de un lugar a otro, hay otros que aunque quieran no pueden trabajar más. No pueden hacerlo porque algunas asignaturas tienen menos carga horaria en la currícula y a duras penas pueden elegir 20 horas semanales que año a año se modifican en virtud de la cantidad de grupos que se forman. Así los docentes de secundaria y UTO sufren, aún siendo efectivos, una gran inestabilidad laboral cada año. Todos hablan del ausentismo docente, pero pocos saben del estrés que genera nuestro trabajo. En nuestras escuelas, los docentes debemos hacer frente a las diversas problemáticas de nuestros alumnos y de los padres,
Debemos hacer de psicólogos, de asistentes sociales, mediar en conflictos, porque no hay equipos multidisciplinarios. Para eso tampoco hay recursos. Dicen que porque paramos los alumnos pierden días de clase. Sí, pero no se aprende solo por estar en una institución 4, 5, 6 horas. Se aprende cuando se tiene una educación de calidad. Y los docentes, cuando paramos, estamos enseñando. Enseñamos que todo trabajador tiene derecho a reclamar lo que le corresponde. Porque no formamos rebaños, formamos ciudadanos críticos, enseñamos a pensar, aunque a alguno no le guste o no le convenga. Alguna vez en este bendito país el sueldo de un docente fue similar al de un legislador. Eso hablaba del reconocimiento que merecía la labor docente y del lugar que tenía la educación para el país. No estamos pidiendo salarios cuantiosos, solo llegar a la media canasta familiar en el primer grado del escalafón para poder llegar a fin de mes y para poder lograr una jubilación digna el día que nos retiremos. En este país del revés, donde un mozo que sirve café en el Palacio Legislativo gana más que un docente, y podríamos seguir nombrando, si no se logran cambios significativos, el país se irá quedando sin docentes, porque cada vez son menos los que quieren estudiar carreras docentes. Ya hoy faltan maestros y profesores. Y yo les pregunto, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Sin duda que los hijos de los trabajadores, porque los otros concurren a colegios privados. Por eso, compañeros, estamos hoy aquí, luchando unidos y levantando nuestra voz por la educación de sus hijos y nuestros hijos. Es un gesto enorme, una luz en medio de la noche, porque unidos nos espera un largo y un nuevo día. Al comenzar su mandato, el presidente dijo: educación, educación, educación. Y nosotros hoy le decimos que para eso se necesita mayor presupuesto, mayor presupuesto, mayor presupuesto. Salud, compañeros.